tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión. Realidad Nacional llega a todo el Ecuador a través del SECREA. Somos más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. En este espacio vamos a abordar temas coyunturales que le interesan a la comunidad, al país, sobre todo cuando provienen del trabajo legislativo. Estamos a pocas semanas de estrenar el nuevo ente legislativo y por esta razón mucha tarea pendiente todavía por cumplir. Para analizar estos temas nos acompañan dos invitados. Se trata de la asambleísta María José Carrión. Ella es asambleísta por la provincia de Pichincha por Alianza País, y también nos acompaña el asambleísta Miguel Ángel Moreta, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, representa a Creo. Bienvenidos, gracias por estar junto a nosotros. Empecemos este diálogo con las damas, con la asambleísta María José Carrión. A propósito de iniciar hace poco las tareas legislativas, pues tenemos 100 días en donde el oficialismo se ha comprometido a tratar el manejo de leyes que quedaron pendientes en la anterior asamblea, como son la ley de comunicación, la ley de minería, la ley de aguas, la ley de recursos hídricos, en definitiva, el Código Orgánico Integral Penal. Estamos frente a una propuesta del oficialismo que en estos 100 días se cumplirán y se cubrirán con estas leyes. ¿Es tiempo suficiente? Bueno, primero decir que en el caso de la ley de comunicación, la ley de aguas y lo que tiene que ver al Código Integral Penal, es una discusión que no ha comenzado ahora con esta asamblea, es una discusión que lleva pendiente ya no solo del mandato constitucional. Recordemos que en una transitoria se menciona la ley de comunicación, pero además que esto fue en consulta popular apoyada por el pueblo ecuatoriano, primero la existencia de una ley de comunicación y luego la conformación de un consejo en comunicación. Entonces, esto, digamos, está pendiente. Hay una discusión no solo dentro del legislativo, sino que es una discusión pública, es una discusión que se ha logrado mediatizar de manera importante por la trascendencia que tiene para los medios de comunicación esta ley, y creo que ha llegado el tiempo ya de su aprobación. Por supuesto que hay temas importantes. Nosotros esperamos hacer un aporte allí en lo que tiene que ver a la educación para la salud. Creemos que todos los canales de comunicación, los medios de comunicación tienen que estar comprometidos en lo que tiene que ver a la transformación de entender a la salud como un derecho, y allí el compromiso y la obligatoriedad a los canales de comunicación que presten un espacio pertinente de tiempo para promocionar todo lo que tiene que ver con la educación para la salud. Allí también están aportes que esperamos poder hacer en lo que ya sería momentos previos a la votación de la ley de comunicación. La ley de aguas incluso tuvo consultas que se hacen en las comunidades, en los pueblos, en las nacionalidades, respecto al manejo, uso y fin que se da al agua. Aquello ha tenido una discusión pública nacional también importante, una movilización importante de la ciudadanía alrededor de estos temas. Y lo que tiene que ver al Código Integral Penal es un clamor ciudadano, la incorporación de cosas que en el antiguo código y en las normas que ahora se juntan en un solo Código Integral Penal, como cosas nuevas que estamos viviendo en la sociedad ecuatoriana, como el secuestro express, como el sicariato, el crimen organizado, cosas que no tenían esas figuras tan específicas en la ley y en la norma, que van a permitir sancionar con mucha más certeza y dureza a todo aquello que es el crimen organizado. Creo que estas tres leyes, estas tres normas, se ha planteado el proyecto de la Revolución Ciudadana, los asambleístas de Movimiento País, hacerlo en estos 100 primeros días que se va a marcar este hito fundamental. Pero también el Ejecutivo ha enviado una ley económica urgente, que es la reforma a la ley minera, y esa en pocos días, como lo establece la Constitución, tiene apenas 30 días para el tratamiento de dicha norma. Estamos con este panorama, asambleísta Miguel Ángel Moreta, sobre todo una de las prioridades, la ley minera. Ustedes que ingresan a estas labores legislativas con una visión de lo que se ha hecho ya en la anterior asamblea, con leyes que ya se han tratado, se han debatido, solamente se espera la votación en el caso de la ley de comunicación. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes llevan a la asamblea? Tal vez nuevas propuestas, un poco difícil incorporarlas en estos momentos. Sí, muchísimas gracias, un saludo a la ciudadanía. Nosotros quisiéramos que exista la apertura suficiente de parte del oficialismo. Por ejemplo, en el tema de ley de comunicación se habla ya de que está lista para votar, pero ocurre que nosotros somos los que vamos a votar y somos gente nueva que no hemos discutido, que no hemos aportado y que tenemos observaciones. Observaciones como, por ejemplo, la integración del Consejo de Regulación. ¿Por qué hacer una especie de sobrecarga del oficialismo en la integración de ese directorio? Es una cuestión un poco nociva. Se habla de que es necesario garantizar la libertad de comunicación, la libertad de expresión, y para ello hay que dar muestras de apertura.
que tenga una mayoría, sí, pero al menos la sociedad civil debe estar representada, las facultades de comunicación deberían estar representadas, deberían estar consideradas. Tal suerte que nosotros aspiraríamos a que exista un espacio de apertura como para poder hacer una retroalimentación última y poder incorporar las observaciones que vienen de diversos sectores de la ciudadanía, y que es importante que se construya una ley que no sea sujeta de reforma inmediata, sino que dure ojalá unos 10 años, unos 15 años, que eso contribuye a la seguridad jurídica. Lo propio pasa en otras materias en las que obviamente va a haber mayor espacio de discusión, y es el Código Penal Integral. Nosotros tenemos visiones un poco distintas. Tal como está concebido el código en muchas de las partes, parecería que promueve el indubio pro reo, es decir, el favorecer al delincuente por encima de todas las cosas. Y nosotros quisiéramos establecer una nueva especie de categoría garantista que sea indubio pro víctima por encima del indubio pro reo. ¿Por qué? Los jueces penales son jueces de garantías penales, no son jueces de garantías delincuenciales. Pero todo funciona ahora el sistema para promover la impunidad, para promover la corrupción, para promover esta esquela de inseguridad que atemoriza a la gente, que genera el miedo, que genera la zozobra, que no le da tranquilidad, que no le da confianza para presentar una denuncia, para seguir un proceso penal, porque además, por ejemplo, está mal concebido el hecho de que los fiscales tengan la potestad exclusiva y excluyente del ejercicio de la acción penal pública. Si un fiscal quiere hacer un contubernio con un delincuente, él le dice: no declares, acógete al derecho al silencio, preséntame esta prueba, preséntame estos documentos, y al final de la instrucción termina emitiendo un dictamen abstentivo. ¿En qué queda la víctima? En nada. Queda en impotencia e indefensión. Estas seguramente serán las propuestas que escuchemos en el Pleno cuando se discutan y se analicen estas leyes que están prácticamente, como decían, muchas de ellas listas para votación, como en el caso de la Ley de Comunicación. Asambleísta Carrión, aquí se menciona de parte del asambleísta Moreta propuestas en cuanto a la Ley de Comunicación, de que se brinde mayor apertura para que otros sectores que son parte ahora de la Asamblea Nacional puedan también exponer sus criterios y puntos de vista. Sobre todo existe preocupación en la integración del Consejo de Regulación y Control. ¿Habrá motivos en primera instancia para preocuparse por la integración del Consejo? Y en el otro tema, el Código Orgánico Integral Penal, promover la institución indubio pro víctima, no indubio pro reo, que hasta el momento es lo que ha regido el Código Penal desde su existencia. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, primero decir que la conformación del Consejo de Regulación de todo lo que tiene que ver con la comunicación no solo es el manejo, el control y la regulación de lo que tiene que ver a los medios de comunicación, sino la comunicación en un sentido más amplio. Primero, el cumplimiento de lo que dice la Constitución en cuanto al acceso a la franja, al espectro radioeléctrico y a la redistribución de las frecuencias para que el 33% de la población, en las comunidades, puedan tener acceso por primera vez en la historia a medios de comunicación. 33% a lo privado y 33% a lo público. Es decir, lograr tener un equilibrio. Para que esto ocurra, para que esto realmente sea aplicable, necesitamos un Consejo de Regulación que no responda a intereses privados o a intereses universitarios netamente, sino que piense de manera más global y que pueda entender que la comunicación no solo es el ejercicio de los medios de comunicación, sino es el ejercicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso hay una serie de derechos a la comunicación que están establecidos también en la Constitución de la República, que hay que normarlos para que puedan ser estos ejercidos plenamente por todos los ciudadanos y ciudadanas. Para aquello, la representación gremial, la representación de grupos, no habla del 100% del universo de los ciudadanos y lo que los ciudadanos necesitamos como una comunicación amplia, diversa, que podamos tener información veraz, verificada, oportuna, que pueda haber la responsabilidad ulterior, que no es otra cosa que la información que recibamos sea información verídica y que nosotros podamos acceder a esa información sabiendo que no es una información que tergiversa la verdad, no es una información que es tendenciosa, que beneficia a un grupo o un sector político o económico. Para tener aquello necesitamos un Consejo de Regulación lo suficientemente autónomo de los grupos, de los gremios, de los sectores de la comunicación que históricamente han llevado a que en un 33% casi sea un sueño que la comunidad, que los pueblos y las nacionalidades accedan a tener medios de comunicación. Allí es la importancia del Consejo de Regulación. Y lo otro, en nuestro gobierno más que en ningún otro ha habido una inversión en el sistema
no solo en el sector, sino en el sistema de seguridad, que es una visión integral de la seguridad, porque no solo se trata de generar todas aquellas condiciones físicas, estructurales. Hemos construido como nunca antes las UPC cercanas a la comunidad, que han resuelto muchos problemas cotidianos de la gente en ámbitos de seguridad. Se ha construido todo un sistema ECU 911, que es un sistema, uno de los más avanzados de América Latina, en lo que tiene que ver al sistema de seguridad integrado, porque por primera vez está integrado los bomberos, todo el sistema de salud, la policía, la defensa civil, todo un sistema integrado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero por supuesto que las normas que fueron construidas en la partidocracia, las leyes que se construyeron en la partidocracia, no respondían a las necesidades reales de la ciudadanía. Es por eso que el Código Integral Penal garantiza no solo el derecho a tener una seguridad y una seguridad social y ciudadana que va más allá de lo punitivo, es decir, del juzgamiento, de los daños, sino va hacia un sistema integral que garantice la seguridad en el barrio, para que no tengamos que vivir aprisionados dentro de rejas en nuestra propia casa, sino construir todo un sistema de seguridad. Aquello el gobierno ha avanzado muchísimo y esperamos seguir dando pasos firmes, pero el Código Integral Penal también tiene que transformar. No podemos seguir teniendo un sistema de rehabilitación social que sea simplemente los años de perfeccionamiento de la delincuencia. La reforma a todo el sistema de rehabilitación social tiene que garantizar que aquellas personas que ingresan en el sistema tengan una propuesta y un futuro de trabajo, de estudios, de posibilidades laborales reales, ¿no? Y es que es un hecho que conforme avanza la sociedad, también las leyes deben ir encaminadas y a la par de este progreso y desarrollo social, y más aún cuando se trata de analizar la parte penal y el Código Orgánico Integral Penal. Con las aseveraciones y el punto de vista de la asambleísta María José Carrión, asambleísta Moreta, prácticamente está dejando la puerta abierta incluso para analizar estos puntos que usted refería. En cuanto se refería a la ley de comunicación, no hay por qué preocuparse en cuanto a la conformación del Consejo de Regulación y Control vinculada con los medios de comunicación, y también pues el Código Orgánico Integral Penal obedecerá a las demandas ciudadanas. En virtud de estos argumentos, ¿cuál es su opinión? A ver, ha habido cierta apertura, hay que reconocerla. Estuvimos hablando hace algunos días con el asambleísta Mauro Andino, que es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a la cual pertenezco. Y él decía, es muy probable que yo vuelva a ser el ponente, porque fui ponente de la Comisión Especial de Comunicación. Y claro, si es que hay observaciones que todavía se puedan introducir, con mucho gusto yo las puedo introducir. Entonces nosotros vamos a hacer la tarea, vamos a preparar las observaciones, vamos a introducirlas, porque sí es importante qué es lo que pasa en ese Consejo de Regulación. Decía María José, hay la apertura, queremos una comunicación abierta, queremos una comunicación dinámica que represente a todos los sectores, y esto es bueno, pero no debe quedar solamente en los dichos, no debe quedar solamente en el mero enunciado. ¿Por qué? Porque el otro extremo también es una comunicación totalitaria, es decir, solo mi punto de vista, solo este enfoque, solo esta visión. Entonces nosotros debemos tratar de ser multisectoriales, diversos, representativos de diversas formas de ver y hacer las cosas en la vida cotidiana, de tal suerte que hay que orientar hacia eso. Y hay que orientar también a que los medios de comunicación entren a hacer programas de capacitación, no solo novelas, sino también, ¿por qué no?, por ejemplo, programas agropecuarios que ayuden a la gente a producir mejor, a generar mejor, a los artesanos, a generar el emprendimiento, a robustecer las destrezas en ventas, en mercadeo, para que la gente pueda ir generando más rentabilidad en sus pequeños negocios, en sus pequeñas unidades de producción, y pueda con eso alcanzar mejores niveles. Las observaciones, mientras sean propositivas, pues valen la pena, siempre y cuando estas no sean obstructivas al trabajo legislativo. Para nada. Nuestro trabajo, lo ha dicho Guillermo Lazo y nosotros lo hemos demostrado en estos primeros días de la gestión en la Asamblea. Nuestra posición no es ni racional ni obstruccionista, es simplemente poner las luces de alarma para que el oficialismo tenga en cuenta que se puede hacer ciertas rectificaciones para mejorar el alcance de las leyes o de las decisiones que se adopten. Por ejemplo, nosotros decimos, en materia penal no hay que atacar los resultados. Cuando nosotros hablamos de UPCs, de policías, de pistolas, de chalecos, de toletes, estamos hablando del resultado, de la consecuencia de un problema. Pero el problema de la delincuencia es mucho más complejo que simplemente poner más alarmas, más sirenas, más cascos, más toletes. Es un tema a veces de falta de trabajo, es un tema de inseguridad jurídica, es un tema de impunidad, es un tema de corrupción de jueces, fiscales y policías judiciales. ¿Qué pasa con ellos? Entonces hay que trazar la cancha
cancha para endurecer las penas para esos jueces que son generosos con las medidas sustitutivas o nulidades, porque se inventan nomás nulidades por lo que sea para otorgar la libertad a delincuentes que han tenido historiales reincidentes, fiscales que dejan de investigar y que aún en casos de drogas me abstengo de acusar. Policías judiciales que hacen el menor esfuerzo. Entonces, eso hay que sancionar. Y claro, por el otro lado hay que incentivar a la gente de bien, a la gente que paga los impuestos, a la gente que no tiene antecedentes, a la gente que educa a sus hijos, a la gente que se preocupa por la participación comunitaria. Busquemos mecanismos de ayudarlos. Tal vez sea a través de los créditos con tasas preferenciales. Y vamos a referirnos también a estos puntos, pero aquí un paréntesis, porque recordaba en la posesión presidencial el primer mandatario decía, bienvenida a la oposición, siempre y cuando esta tenga otro punto de vista, una oposición propositiva, como referíamos. ¿Cuál es la opinión de la asambleísta María José Carrión con relación a estos puntos de vista y a esta nueva oposición tal vez más desarrollada? Bueno, yo creo que ojalá y eso se concrete en propuestas legislativas, propuestas normativas. Lamentablemente nosotros hemos vivido muchos años de una oposición completamente poco propositiva, una oposición que no ha generado propuestas en beneficio del país. En el caso de nosotros, asambleístas de Movimiento País, estamos completamente abiertos al diálogo, estamos completamente abiertos a la construcción de propuestas en beneficio del Ecuador. Pero ojo, estas propuestas no pueden ser en mantener el status quo de ciertos sectores. La transformación que ha habido en la justicia es una transformación innegable. En los últimos años ha habido casi 2 millones y pico de casos que fueron represados históricamente, casos que tenían 20, 30 años y que no hacen noticia, porque son los casos de la señora de la esquina, de la mujer del barrio, del zapatero, del señor del territorio. Quizás esos casos no hacen noticia, pero ha habido una transformación profunda en el sistema judicial. ¿Cuántos casos de pensión de alimentos se han resuelto? ¿Cuántos casos pequeños, considerados de poca prioridad para los medios de comunicación, de poca prioridad quizá para muchos sectores, pero que esos casos se han resuelto por la revolución en la justicia que se ha hecho? Y por supuesto que nosotros tenemos un diagnóstico profundo de lo que ha ocurrido en la justicia históricamente y como resultado de 30 años de obstrucción desde sectores oligárquicos. La justicia estaba vendida para sectores que tenían los poderes económicos. Ahora se está cambiando. Y ojalá cada vez sea mejor la justicia y garantizar que todo el sistema judicial sea lo suficientemente eficiente, lo suficientemente rápido, expedito y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la justicia. Asambleísta, esto en cuanto a los cambios y avances que ha tenido la justicia, pero vamos también a enfocar una de las propuestas gubernamentales que surge a partir de la posesión y que ya refería algo el asambleísta Moreta, cuando se refiere a dar prioridad al emprendimiento, y es que el oficialismo, la Asamblea Nacional, proyectará este cambio de la matriz productiva, como se ha denominado, con el propósito de favorecer a los emprendedores del país, quienes constituyen la dinámica de la economía nacional, y también para proyectarlos a través de qué herramientas básicamente. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en ese sentido nosotros tenemos una propuesta que es el cambio de toda la matriz productiva y la diversificación de la producción nacional. Para eso se han hecho algunas reformas desde el gobierno importantes, que es el hecho de haber dividido la Cancillería y hay un nuevo Ministerio de Comercio que debe garantizar la producción nacional, el apoyo a los emprendimientos, a los microemprendimientos. Creemos que hay que hacer una reforma profunda a todo lo que tiene que ver con la banca pública para garantizar el acceso oportuno al crédito, la capacitación, pero también dónde encajar esas producciones. Uno de los problemas más grandes es que se accede a un crédito, las personas se endeudan y luego no tienen dónde vender sus productos. Para aquello hay que hacer todo un sistema de economía popular y solidaria, reformar la ley de economía popular y solidaria y garantizar esto a capacitación permanente, acceso tecnológico y a donde el Estado, con una reforma al INCOP, que creo que hay que impulsarla con mucha fuerza desde la Asamblea, para que el INCOP, que es el Instituto Nacional de Compras Públicas, pueda incorporar un gran rubro de la compra pública a los emprendimientos populares, a los emprendimientos comunitarios y solidarios que se deben hacer en los barrios, en las comunidades, pueblos y nacionalidades. Creo que allí logramos hacer una ruptura de la concepción de la economía como estaba concebida anteriormente. En este andarivel también se suma, creo, con el asambleísta Miguel Ángel Moreta y con estas decisiones que se tomen al interior de la Asamblea para impulsar la economía del país, elimina la pobreza.
Pero por supuesto, el primer desafío que tiene el Ecuador y que coincidimos con lo que ha dicho el presidente de la República en el discurso de oposición es eliminar la pobreza. El gran desafío de la clase política es no permitir que exista un solo pobre, ¿no es cierto?, en cualquier lugar, sea urbano o rural de este territorio. De tal suerte que a mí me parece que es mucho más allá. Supeditar el éxito de los productores rurales o artesanos solamente al sistema de compras públicas nacional, solamente a los mercados internos, es un poco aventurado y diría yo que no es suficiente. Hay que ir mucho más allá. Claro que hay que fortalecer la estructura de economía popular y solidaria, pero también tenemos que empezar una agresiva suscripción de tratados comerciales con otros países. Sigamos, he dicho, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Costa Rica, el ejemplo de Taiwán, de Singapur. Es decir, abramos las fronteras, pongamos más mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo, porque solo en la medida que nuestros ganaderos puedan empezar a colocar su producto, carne, por ejemplo, en perchas de la Unión Europea, de Asia o de Estados Unidos, podemos tener mejores precios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Garantizarle a los pequeños agricultores y ganaderos del sector que yo provengo buenos precios y mercados permanentes, porque esta es una permanente moda, si se quiere, un ciclo vicioso de que producen una cuestión con tanto afán, con tanto entusiasmo, cuando van a cosechar no le alcanzan los costos. Entonces, primero asegurar eso. ¿Cómo hacerlo? A través de una agresiva transferencia de tecnología implementando sistemas intensivos de producción. Estas las propuestas y también así ha iniciado ya el trabajo legislativo. Queremos agradecer a nuestros invitados, la asambleísta María José Carrión, asambleísta por la provincia de Pichincha, por Alianza País, y también al asambleísta Miguel Ángel Moreta, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, por Creo. Gracias nuevamente, gracias a todo el Ecuador por seguirnos a través del SECREA. Somos más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, pásenla bien. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV Más, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.